El silencio en la plaza de armas de Fort Bliss era tan denso que parecía como si el tiempo se hubiera detenido bajo el implacable sol texano, presagiando el inevitable enfrentamiento. El aire, abrasador, ondulaba sobre el césped perfectamente cuidado, e incluso el susurro de las banderas en los altos mástiles, normalmente tan fuerte, era apagado, casi reverente. Miles de ojos, oficiales y soldados rasos con uniforme de gala, veteranos de paisano y civiles, observaban atentamente la tribuna central. La ceremonia de entrega de premios, que marcaba el 20º aniversario de una operación de la que preferían no hablar, se acercaba a su clímax. En la primera fila de invitados de honor, justo enfrente del podio, se encontraba Marcus Thorne. Sus anchos hombros no se veían abatidos por los años ni por los recuerdos, aunque a veces su mirada, profunda y pensativa, parecía haber visto demasiado. Vestía un traje oscuro formal que se ajustaba a la perfección a su robusta figura. A pesar de su nerviosismo y fiebre general, exudaba una calma poco común que para algunos parecía desapego, para otros una profunda sabiduría adquirida en la batalla. No necesitaba grandes palabras ni reconocimiento. No era eso lo que había venido a buscar. Había venido a buscar recuerdos. El general Finch estaba de pie en el podio, absorbiendo la atención. Un hombre cuya impecable carrera se había cimentado en la tenacidad y, según se rumoreaba a sus espaldas, en una habilidad especial para priorizar. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó por toda la plaza de armas, llena de petulancia y un dejo de patriotismo. Habló de valor, de sacrificio, de honor, pero Marcus percibió que tras cada palabra pomposa se escondía un vacío. Las palabras del general eran tan pulidas como sus numerosos galardones, pero carecían de peso. Y es gracias a hombres como nosotros, tronó la voz de Finch, que nuestro gran ejército sigue siendo el escudo de la nación, el símbolo de una fuerza invencible y un espíritu inquebrantable. En ese momento, el general Finch, haciendo una pausa para dar un toque dramático, comenzó a bajar del podio. Se tomó su tiempo, saboreando cada paso, cada mirada. Su camino lo condujo a la primera fila de invitados de honor, pasando justo por delante de Marcus Thorne. La tensión en el ambiente aumentó. Los espectadores inconscientemente se inclinaron hacia adelante, presintiendo la proximidad de algo inusual. Nosotros, que hemos pasado por las buenas y por las malas, que nunca hemos flaqueado ante el enemigo, continuó Finch con la mirada fija en Marcus, deteniéndose en él una fracción de segundo. La sonrisa del general era indulgente, casi burlona. Parecía evaluar a Marcus como se evaluaría a un perro apaleado que hubiera sobrevivido milagrosamente. Se detuvo justo frente a Marcus. El patio de armas se había vuelto aún más silencioso, si cabe. Los únicos sonidos eran los lejanos graznidos de los pájaros, ajenos a la dramática pausa que se había impuesto en el patio. Finch se inclinó hacia Marcus, de modo que solo unos pocos pudieran oír lo que decían, pero la tensión del momento aún era palpable. «Thorne, ¿verdad?», sreña Finch, con la voz llena de arrogancia. No esperó respuesta, sino que continuó sin apartar la mirada de Marcus. «Siempre supe que a algunos veteranos les costaba adaptarse a la vida civil. Bueno, gracias por venir. Espero que no pases demasiado calor, viejo». La última palabra, viejo, tenía un matiz especial, con la intención de humillar. El rostro de Marcus no se movió. Miraba al frente, a través de Finch, hacia un vacío que solo él parecía ver. Ni un músculo de su rostro se movió. Era una roca en medio de un torrente embravecido, y ese silencio hablaba más fuerte que cualquier respuesta. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. La plaza de armas se congeló. El tiempo se alargó durante lo que parecieron minutos. Nadie respiraba.
todos esperaban. La incomodidad de Finch aumentaba con cada segundo que pasaba. Su sonrisa indulgente se desvaneció lentamente, reemplazada por confusión, luego desconcierto y finalmente furia fría. «Te espero, Thorne», retumbó la voz de Finch, amplificada por el micrófono que sostenía, como si quisiera aplastarlo. Entrecerró los ojos. Estaba furioso ante semejante desafío. Saludar a un general del ejército de los Estados Unidos no es una petición, es una orden, es una regla. ¿Qué te pasa, Thorne? ¿Has olvidado tu deber? Saluda, ahora. Pero Marcus Thorne no se movió, permaneció inmóvil como un monolito, con la mirada directa, serena y absolutamente firme. No había desafío en ella, ni agresión, solo una calma profunda y escalofriante, más aterradora que cualquier furia. No apartó la mirada, simplemente no saludó. En ese momento, toda la ceremonia, cuidadosamente orquestada, toda la pompa e importancia del momento se derrumbó. El silencio solo fue roto por el ondear de las banderas. Los rostros de los oficiales estaban paralizados por el horror. Para muchos era la primera vez que veían un desafío tan abierto en la plaza de armas, frente a un oficial de tan alto rango. Los rumores comenzaron a extenderse entre las filas como un reguero de pólvora. El rostro del general Finch se puso morado. Se le marcaron las venas del cuello, apretó los puños. Toda su pretensión de cortesía se desvaneció en un instante, revelando al verdadero y despiadado comandante que era. «¿Te atreves...?» ¡Buah! Empezó Finch, con la voz temblorosa por una ira incontrolable. Pero Marcus lo interrumpió con una voz tranquila, pero penetrante en el silencio que siguió. Cada palabra que Marcus Thorne pronunció sin prisas sonaba como una sentencia. «Señor», dijo Marcus en voz baja pero perfectamente clara, «saludo al uniforme, saludo a quienes lo llevan con dignidad, pero no al hombre que lo deshonra». Las palabras resonaron en la plaza de armas como un trueno en un día despejado. El aire se estremeció, la multitud jadeó. El general Finch abrió los ojos de par en par, conmocionado ante un insulto más profundo del que probablemente jamás había sentido. Su rostro palideció y luego volvió a sonrojarse. «¡Arréstenlo!», rugió Finch, señalando a Marcus con un dedo tembloroso. Su voz estaba impregnada de una rabia que rozaba la locura. «Ahora, policía militar, arréstenlo. Por insulto, por insubordinación. Responderá por esto ante un tribunal militar». Los dos policías militares, que permanecían inmóviles en el perímetro como estatuas ceremoniales, se pusieron en movimiento de inmediato. Sus pasos eran precisos, rápidos y apuntaban directamente a Marcus. Sus miradas reflejaban profesionalismo y profunda confusión. Sabían que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Mientras los policías militares se acercaban, Marcus Thorne no ofreció resistencia. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los del general Finch, encendidos de ira. Y en ese momento, con los policías militares casi tocándolo, Marcus Thorne pronunció unas palabras. Las pronunció en voz baja, casi en un susurro, para que solo Finch pudiera oírlas. Pero el efecto de esas palabras fue como una explosión. «Coronel Leroy Washington». Swingó la voz de Marcus, y el nombre de un héroe olvidado swingó por la plaza de armas como un fantasma del pasado. La confusión brilló en los ojos de Finch, parpadeó. Operación Serpiente de Arena. De repente, como por arte de magia, la ira del general Finch se desvaneció. Su rostro, que había estado rojo de ira, se tornó ceniciento al instante. Sus ojos, que un momento antes habían brillado de furia, ahora estaban abiertos de par en par, llenos de conmoción y un horror genuino y gélido. Su cuerpo, tenso por la rabia, se desplomó, se quedó paralizado como si le hubiera alcanzado un rayo, con el micrófono a punto de caerse de su mano debilitada.
Los policías militares que ya se acercaban a Marcus también se quedaron paralizados al notar la extraña reacción del general. Miraron a Marcus y a Finch desconcertados. La atmósfera a su alrededor cambió, se volvió aún más densa, más pesada. Otro murmullo recorrió la multitud, esta vez no acusatorio, sino interrogativo. ¿Quién era el coronel Washington? ¿Qué era la operación Serpiente de Arena? ¿Por qué el general Finch reaccionó así? El rostro de Finch estaba contraído. Tragó saliva, intentando articular palabra, pero solo le salió un graznido. Su mirada estaba fija en Marcus, con desesperación e incredulidad. No podía creer que hubiera pronunciado esas palabras. Marcus Thorne, por su parte, parecía completamente tranquilo. Asintió levemente a la policía militar, como si les diera permiso. «Estoy listo, oficiales», dijo con voz tranquila, sin rastro de emoción. Los policías militares, aún confundidos por la reacción del general, obedecieron. Tomaron a Marcus con cuidado por los brazos y comenzaron a sacarlo del patio de armas. La multitud se abrió, formando un pasillo. Muchas miradas estaban fijas en Marcus, que se marchaba, pero aún más en el paralizado y pálido general Finch, que permanecía allí como una estatua, incapaz de apartar la vista de la figura de Thorne que se alejaba. La intriga se cernía sobre Fort Bliss como una neblina tejana. ¿Qué conectaba a Marcus Thorne con el coronel olvidado y la misteriosa operación? ¿Y por qué estos nombres asustaban tanto al todopoderoso general Finch? Marcus estaba desapareciendo, pero un rastro de misterios sin resolver lo seguía. El aire en la sala de guardia era denso y quieto, con olor a desinfectante y pintura vieja. Era una habitación sencilla, paredes grises, una sólida mesa de metal atornillada al suelo y 2 sillas a juego. Trajeron a Marcus Thorne. Se sentó en una de las sillas, erguido como si estuviera de guardia, y cruzó las manos sobre la mesa. Los policías militares que lo habían traído estaban de pie junto a la puerta, con rostros impasibles pero con porte tenso. Habían presenciado un suceso que se comentaría en las salas de fumadores y los comedores durante mucho tiempo. La puerta se abrió con un crujido, rompiendo el silencio. Una mujer con un uniforme de mayor perfectamente planchado entró en la habitación. Llevaba el cabello recogido con fuerza, sin un solo mechón de pelo suelto. Su rostro estaba desprovisto de maquillaje y de toda emoción. Sus ojos oscuros y penetrantes eran directos y escrutadores. Era la mayor Helen Ramírez, jefa de la policía militar de la base, conocida por su estricto apego al protocolo. Para ella no había zonas grises, solo lo obligatorio y lo no obligatorio. «Déjennos», ordenó a la policía en voz baja. Los soldados saludaron y se marcharon, cerrando la puerta con firmeza. La mayor Ramírez rodeó el escritorio y se sentó frente a Marcus. Colocó una carpeta delgada frente a ella, pero no la abrió. Durante unos segundos lo observó en silencio, como si intentara leerle la mente. Marcus sostuvo su mirada con calma, sin desafío ni miedo. Marcus Thorne comenzó con una voz tan clara y severa como su apariencia. Está detenido por insubordinación pública e insultos a un oficial superior, el general James Finch del Ejército de los Estados Unidos. ¿Comprende la gravedad de la acusación? «Completamente, mayor», respondió Marcus con voz tranquila. «Quiero tu versión de lo sucedido. Explica tus acciones», dijo Ramírez, esperando una disculpa, una palabra de arrepentimiento o quizás un ataque de ira. Lo había visto todo. Marcus Thorne negó levemente con la cabeza. «No hay nada que explicar. Lo has visto todo». «Fui testigo de una flagrante falta de respeto», dijo Ramírez con aspereza. «Un acto que socava los cimientos mismos de la disciplina militar. Quiero saber qué lo impulsó a hacer esto. El general Finch sugirió que podría haber tenido dificultades después de su despliegue. Tal vez trastorno de estrés postraumático». Dijo la última frase con atención, observando su reacción. Era la explicación habitual para estos casos, conveniente y comprensible. Pero esta vez algo no cuadraba.
La reacción del general, el pánico que destelló en sus ojos tras las palabras de Thorne, era demasiado obvio, demasiado real. Los generales no temían a los veteranos con una crisis nerviosa. Llamaron a seguridad y olvidaron el incidente en 5 minutos. Finch parecía haber visto un fantasma. Marcus sonrió levemente, pero había amargura en sus ojos. El general siempre encontraba explicaciones convenientes para sus problemas. Fue muy considerado de su parte preocuparse por mi salud. La frase le conmovió profundamente a Ramírez. No había locura en ella, había una ironía fría e inteligente. Mencionaste un nombre, continuó cambiando de táctica. El coronel Leroy Washington y la operación Serpiente de Arena. El general se quedó en silencio ante esas palabras. ¿Por qué? Marcus guardó silencio. Su mirada se dirigía a algún lugar a través de la pared gris, como si viera imágenes de un pasado lejano. La calma no lo abandonó, pero ahora sentía el peso de los recuerdos en ella. Señor Thorne. La voz de Ramírez adquirió un tono acerado. Su silencio solo empeora la situación. Intento obtener un informe objetivo. Ayúdeme a entender qué sucedió en la plaza de armas. Mayor, Marcus la miró a los ojos de nuevo. Hay cosas peores que romper las reglas. Existe el honor, existe el deber hacia quienes ya no están con nosotros. Hoy he cumplido con mi deber. No tengo nada más que decir. En ese momento sonó el teléfono sobre la mesa. Ramírez lo miró con irritación, pero al ver el número contestó de inmediato. Habla el mayor Ramírez. Escuchó unos instantes, con el rostro cada vez más tenso. Sí, señor, estoy realizando el interrogatorio. Sí, estoy al tanto de su condición. Lo entiendo, se hará. Colgó el teléfono y apretó los dedos. Era el ayudante de campo del general Finch. La voz al otro lado era cortés pero insistente. Transmitió la solicitud personal del general de que el caso se procesara lo antes posible, haciendo hincapié en el inestable estado mental del veterano. El general, afirmó, no quería arruinar la vida de un hombre distinguido e insistió en un examen médico en lugar de un consejo de guerra. Sonaba a generosidad, pero Ramírez, con su instinto para la falsedad, percibió algo más en ello, el deseo de silenciar el caso, hospitalizar a Thorne y desacreditarlo como un testigo poco fiable. Y eso no era todo. Unos minutos después, recibió una notificación en su tableta del trabajo. Finanzas, a petición de sus superiores, iba a iniciar una auditoría de emergencia de Thorne Construction. Era demasiado, por simple insubordinación, para dirigir semejante máquina. Finch no solo intentaba proteger su reputación, intentaba destruir a Marcus Thorne, borrarlo de la faz de la tierra. Ramírez volvió a mirar al hombre sentado frente a ella. No parecía loco ni destrozado, parecía una roca, un hombre que había tomado una decisión y estaba preparado para afrontar las consecuencias. Y ella, la mayor Helen Ramírez, creyente en el orden y las reglas, se dio cuenta de repente de que alguien estaba rompiendo las reglas en esta historia. Y ese alguien no era Marcus Thorne. Su negocio está siendo investigado, dijo en voz baja, más para sí misma que para él. Marcus asintió. Ya me lo esperaba. El general tiene los brazos largos. Intenta hacerte quedar como un loco, continuó Ramírez observándolo. Quiere encerrarte y declararte loco. ¿Entiendes? Entiendo que tenga miedo, mayor. Y tiene razón en tenerlo. No había ninguna amenaza en su voz, solo una declaración de hecho. Ramírez se puso de pie. Su lucha interna era casi tangible. Por un lado, estaba el orden, la carrera, el sistema al que había servido toda su vida. Por otro, este hombre tranquilo, las inconsistencias del caso y la reacción desmesurada y desesperada del todopoderoso general. Su integridad, su fe en la justicia, aunque fuera estatutaria, no le permitieron simplemente cerrar los ojos y escribir un informe que fuera conveniente para todos. No estaba lista para ayudar a Marcus. Todavía no, pero no podía ahogarlo, cumpliendo una orden secreta. Permanecerás aquí hasta nuevo aviso.
dijo formalmente. Ella caminó hacia la puerta y tenía su mano en el pomo cuando Marcus habló de nuevo. «Importante». Ella se dio la vuelta. «El coronel Washington también creía en la carta», dijo Marcus en voz baja. «Creyó en ella hasta el final. Fue la carta la que lo mató cuando otros la usaron para sus propios fines». Helen Ramírez no dijo nada. Salió de la habitación y cerró la puerta herméticamente tras ella. Mientras caminaba por el pasillo, ya no pensaba en el informe. Pensaba en cómo acceder a los archivos de hacía 20 años. Los archivos de la operación llamada Serpiente de Arena, que no le decían nada. Su mente aguda, acostumbrada a encontrar irregularidades en documentos, ya había comenzado su propia investigación extraoficial. La duda, sembrada en la plaza de armas, se había arraigado en su alma. En una celda estrecha, con el aire cargado de anticipación, Marcus Thorne permanecía absorto en sus recuerdos. Ignoró la tenue luz y el crujido de la puerta cuando un guardia trajo una comida escasa. Sus pensamientos estaban lejos, en las tormentas de arena de 20 años atrás, en el infierno abrasador de la operación Serpiente de Arena. Y en el centro de esos recuerdos estaba el coronel Leroy Washington, el hombre al que Marcus veneraba más que a ningún otro. Washington era más que un simple oficial, era un mentor, un padre para sus hombres, un modelo de honor e integridad inquebrantable. Su voz, tranquila y segura, siempre resonaba en la mente de Marcus cuando enfrentaba desafíos. Thorne, la carta es más que un simple conjunto de reglas, es un código que nos separa del caos, pero el verdadero honor reside en el interior, no solo en el papel. Esas palabras, pronunciadas días antes de la fatídica misión, resonaron en el alma de Marcus. En aquellos días, el capitán Finch, entonces un oficial joven y ambicioso, era uno de los comandantes de unidad que reportaban a Washington. Marcus recordaba su arrogancia, su disposición a pisotear a otros para avanzar. Había rarezas. El día anterior a la misión, a medida que la información sobre el enemigo comenzaba a llegar, Finch pareció minimizar la amenaza impulsando una ruta arriesgada, casi suicida, que Washington rechazó. Washington insistió en sus propios ajustes basándose en su experiencia e intuición, pero sus sugerencias quedaron en suspenso para ser consideradas en la cima, y la orden llegó esa mañana poco antes del despegue. Entonces ocurrió el desastre, la emboscada, la trampa mortal en la que había caído la unidad de Washington. Aparentemente por un plan maligno, Marcus, entonces un joven sargento, fue uno de los pocos que sobrevivieron. Recordaba a Washington, herido pero resiliente, dando sus últimas órdenes mientras cubría la retirada de sus hombres. Y el capitán Finch, cuya unidad debía proporcionar cobertura de flanco, había llegado tarde. O no llegó en absoluto, Marcus no lo recordaba con certeza, entre el dolor y el humo de la batalla. El informe oficial, emitido posteriormente, atribuyó el fracaso a información deficiente y a una trágica serie de accidentes. Pero Marcus siempre había presentido una mentira. Sentía que el coronel Washington había sido traicionado. Mientras tanto, la mayor Helen Ramírez estaba sentada en su oficina, con la luz de la pantalla de su computadora iluminando su rostro concentrado. Empezó a investigar. Primero, las solicitudes habituales del archivo de Sand Snake. Las respuestas llegaron con lentitud, si es que llegaban. Documentos en revisión, datos de archivo en restauración, clasificados. Cada excusa parecía cuidadosamente elaborada para denegar el acceso con cortesía pero firmeza. Intentó sortearlo a través de antiguos camaradas de otras unidades, a través de conocidos de la administración del ejército. «Ramírez, ¿para qué necesitas esto?», preguntó uno por teléfono. «Es un caso viejo y cerrado. Es mejor no interferir».
Las voces eran preocupadas y a veces incluso asustadas. Sentía un muro invisible erigido alrededor de aquellos acontecimientos. El muro era fuerte y cada intento de romperlo solo aumentaba sus sospechas. Nadie quería recordar la serpiente de arena. Nadie, claro está, excepto Marcus Thorne. ¿Por qué? ¿De qué tenían miedo? ¿Por qué el general Finch reaccionaba con tanto pánico ante la simple mención de esta operación? A Helen no le gustaba que la llevaran por las narices. Su honor de oficial, su integridad exigían claridad. Intuía que el caso del coronel Washington era turbio y que Finch podría estar involucrado. Estaba acostumbrada a las órdenes, a la estructura, pero esta situación estaba fuera de lugar. Sintió que su duda se convertía en certeza. Mientras Ramírez lidiaba con la burocracia, Marcus Thorne sentía que la presión aumentaba, crecía cada hora. Esa noche, un paquete extraño llegó a la caseta de vigilancia. El mensajero se lo entregó al guardia, diciendo que era personal para Marcus Thorne. Dentro, bajo una pila de folletos publicitarios inútiles, había un pequeño periódico cuidadosamente doblado. Un recorte viejo y amarillento. El titular gritaba: "Empresario local acusado de fraude". Y debajo del titular había una foto de su padre, muchos años atrás, antes de que Marcus montara su propio negocio. El artículo trataba sobre un caso falso que casi había destruido a su familia. Los cargos fueron posteriormente retirados, pero la cicatriz permaneció. Junto al recorte había una breve nota, escrita a máquina. La historia tiene la costumbre de repetirse. ¿Quieres que tu familia vuelva a pasar por esto o algo peor? No era solo una amenaza, era un recordatorio del pasado, de lo fácil que es manchar un nombre, destruir una reputación, usando conexiones e influencias. Unas horas después recibió una llamada anónima al número personal que Marcus solo daba a sus amigos más cercanos. Una voz, distorsionada por un modulador electrónico, siseó: "Tu hija es una niña tan dulce, espero que esté bien camino a la escuela". A Marcus se le encogió el corazón. Las amenazas a su familia eran inadmisibles. El general Finch había traspasado todos los límites. Ya no se limitaba a desacreditar, sino que intentaba intimidar, quebrar y destruir a Marcus utilizando lo más preciado para él, sus seres queridos. Ramírez, sentada en su escritorio, también sintió la presión, aunque indirectamente. Las llamadas de sus superiores se hicieron más frecuentes y su tono más duro. Le recomendaron encarecidamente que dejara de hacer indagaciones innecesarias y se concentrara en sus responsabilidades directas. Le insinuaron un posible ascenso a una unidad remota si seguía siendo excesivamente curiosa. Miró la lista de archivos que nunca le habían dado. Los archivos del coronel Washington, los informes sobre la serpiente de arena. Había algo ahí, algo que Finch intentaba ocultar desesperadamente. Marcus Thorne aferró el recorte amarillento. Su calma, que tanto había sorprendido a Ramírez, era ahora una tenue máscara que ocultaba la tormenta que bullía en su interior. Sabía que no había vuelta atrás. Estaba listo para luchar, pero la amenaza a su familia, eso era inquietante. Sabía que Finch, sintiéndose amenazado, actuaría sin piedad, y Marcus tenía que encontrar la manera de detenerlo, tenía que desenmascararlo, por el bien de Washington, por el bien de su familia y por la verdad. La amenaza a las hijas de Marcus Thorne resonaba en su cabeza, ahogando los latidos de su propio corazón. Se quedó de pie junto a la ventana del puesto de guardia, contemplando la plaza de armas desierta. El odio por Finch le hervía en el pecho, pero en el fondo ardía una llama de determinación. Ya no se trataba solo del honor del coronel Washington. Era una batalla por su familia. Tenía que actuar. Ya. «Oye, soldado», llamó Marcus a un joven guardia que pasaba por la celda. «Necesito contactar a alguien urgentemente. Es cuestión de vida o muerte. ¿Entiendes? Hay un número del ejército. No es oficial, pero es muy importante». El guardia, un tipo delgado llamado Carter, lo miró con incredulidad. «No puedo, señor. Va contra las reglas».
¿Reglas? ¿Y qué hay de la vida humana? Marcus se acercó a los barrotes. Mi familia está en peligro. Y tú te escondes aquí, escudándote en las reglas. Sé que eres buena persona, Carter. Tu padre sirvió en el mismo regimiento que yo. No aprobaría semejante inacción. Carter hizo una mueca. Su padre, un veterano caído en Irak, era un modelo a seguir para él. Dudó. ¿Quién es este hombre? Sargento Mayor Ben Carter. Es un viejo camarada mío. Dígale, Magnum para ti, clave, serpiente de arena, familia en problemas. El joven soldado asintió, palideciendo. Sabía de la larga amistad de su padre con Marcus. Era más que una simple orden. Lo intentaré, señor, pero no prometo nada. Mientras tanto, la mayor Helen Ramírez estaba sentada en su oficina, estudiando los documentos inútiles que había recibido sobre la operación Serpiente de Arena. La mayoría de las páginas eran cuadrados negros, como si alguien los hubiera manchado con tinta. Información que podría haber sido una pista estaba oculta. Sintió una oleada de irritación y luego de alarma. No se trataba de una simple clasificación. Era un intento de ocultar algo. Alcalde Ramírez, tiene una visita, dijo la voz de su asistente. El coronel Morgan, uno de los oficiales más influyentes del mando regional, entró en la oficina. Su rostro era severo y su mirada fría. Mayor, comenzó sin saludar, he venido por una razón. Sus peticiones se han convertido en tema de discusión. Ramírez se puso de pie. Coronel, solo hago mi trabajo. Hay motivos para creer que algo raro ocurre en el caso de Thorne y tiene que ver con una operación que tuvo lugar hace 20 años. ¿No está todo claro? Morgan rió entre dientes. ¿No crees que un mayor de tu rango debería estar investigando asuntos que conciernen a generales y operaciones tan antiguas? Tienes una carrera maravillosa, Helen. ¿De verdad estás dispuesta a sacrificarla por especulaciones? Deberías centrarte en tus funciones directas. Mi principal responsabilidad es buscar la verdad y garantizar la justicia, señor, respondió Ramírez con firmeza. El rostro de Morgan se ensombreció. La verdad, Helen, no siempre ayuda. A veces es destructiva. Ya te lo han dicho antes, ahora te lo digo sin rodeos. Basta. O tu próximo trabajo será en la naturaleza de Alaska, sin perspectivas y con la financiación más baja. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ramírez apretó los puños. Lo comprendió. Esto no era solo una amenaza para su carrera. Era una sutil pero tangible señal de que había una fuerza mucho mayor detrás de Finch, lista para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sentía que el sistema al que había servido tan fielmente se estaba volviendo en su contra. Un par de días después, Marcus recibió una respuesta. El soldado Carter había logrado contactar al sargento mayor Ben Carter, su tío, y Ben acudió a la reunión. «Marcus, ¿qué pasa aquí?» Ben era un hombre corpulento, con sienes canosas y una cicatriz sobre la ceja, que le habían hecho en la misma operación Serpiente de Arena. «Ben, necesito que encuentres a nuestra gente, a todos los que estuvieron allí, y que averigües qué recuerdan». Ben asintió. «Ya he empezado, pero no es tan fácil. Mucha gente está desconectada, y los que lo están tienen miedo. Dicen, olvídalo, Ben, es peligroso. Deja que los muertos duerman en paz». «Los muertos no duermen bien cuando los traicionan», gruñó Marcus. El coronel Washington fue incriminado. Finch está involucrado. Quiero pruebas, cualquier prueba. Mi familia está siendo amenazada, Ben. Ben entrecerró los ojos. ¿Finch? Siempre supe que era un tipo escurridizo. Era capitán entonces, apenas visible, pero siempre estaba ahí, como una sombra, al lado de Washington. Muchos sospechábamos que algo andaba mal con esas órdenes, pero éramos jóvenes y teníamos fe en la cadena de mando. ¿Recuerdas cómo cambió la ruta en el último minuto y cómo se cortó la línea? Sí, y cómo nuestra unidad acabó sola, sin cobertura, en medio de territorio enemigo. Marcus sintió que el dolor y la ira de hacía 20 años lo invadían de nuevo. «Viste el informe, ¿verdad? Estaba limpio, nada sospechoso».
El informe, sí, es limpio, demasiado limpio. Algunos de los nuestros que sobrevivieron intentaron hablar en aquel entonces, pero lo silenciaron. A uno le prepararon un accidente de coche, a otro lo trasladaron a un lugar remoto donde desapareció. Un tercero simplemente desapareció. Marcus, no es solo Finch, es alguien de muy alto rango que lo ha estado encubriendo y sigue cubriendo sus huellas. Así que tienen miedo, dijo Marcus apretando los puños. Y eso es bueno. Si tienen miedo, significa que tienen algo que ocultar y saben que estamos cerca. Ben asintió. Intentaré encontrar a Matt Stanton. Era un comunicador. Si alguien podía anotar cosas o recordar los detalles de las órdenes, era él. Pero dejó el ejército justo después de esa misión, como si estuviera huyendo de algo. Helen Ramírez sintió que las nubes se cernían a su alrededor. Sus demandas internas eran ignoradas. Las llamadas de sus jefes se volvían cada vez más frías, con un tono francamente hostil. Una noche, al regresar a casa, descubrió que la cerradura de su puerta principal había sido forzada con cuidado. No faltaba nada, pero todo en el apartamento estaba ligeramente movido, como si alguien hubiera estado hurgando sin dejar rastros visibles. Era una advertencia, directa y aterradora. Su seguridad personal estaba en peligro. Llamó a un viejo amigo, un antiguo compañero de la policía militar que ahora trabajaba como detective privado. Él confirmó que la cerradura había sido abierta profesionalmente. Helen, alguien muy poderoso no quiere que cabes y no se detendrán ante la intimidación. Ten cuidado. Lo tenía claro. Finch no actuaba solo. Contaba con una red que lo respaldaba y que llevaba 2 décadas encubriendo sus negocios turbios, y esa red ejercía un poder enorme. Marcus esperaba noticias de Ben. Cada día se arrastraba como un año, se sentía prisionero, indefenso en su jaula, mientras su familia era el blanco de un enemigo invisible. Pero no se derrumbó. Las amenazas solo reforzaron su determinación. Si Finch estaba tan desesperado por silenciarlo, Marcus iba por buen camino. El sargento mayor Ben Carter regresó unos días después. Estaba pálido. Matt Stanton está muerto, Marcus. Encontraron su cuerpo ayer. Oficialmente un infarto, pero lo conocía. Era un tipo duro como una roca. Y lo más importante es que iba a contactarme. A Marcus se le encogió el corazón. ¡Lo tienen! ¿Saben a quién buscamos? Sí, y eso significa que también nos buscan. Marcus, esto no es solo el honor de un oficial. Es un grupo criminal que se ha arraigado en el ejército. Estamos jugando con fuego. Lo sé, pero no me detendré. Mataron a Washington. Ahora están matando a cualquiera que diga la verdad. No dejaré que destruyan a mi familia. Tenemos que encontrar a alguien más, o algo que Matt pueda haber escondido. La tensión aumentaba. Marcus y Ramírez, cada uno por su lado, sentían el control cada vez más fuerte de una fuerza invisible que protegía a Finch. Ambos corrían peligro mortal en la mira de una poderosa sombra que había ocultado la verdad sobre la operación Serpiente de Arena 20 años atrás. Eran solo 2 pequeños puntos en un vasto campo de batalla, pero su inquebrantable determinación comenzaba a mostrar grietas en la armadura del silencio. A la mañana siguiente de enterarse de la muerte de Matt Stanton, Marcus Thorne, sentado en su celda, sintió una oleada de desesperación que lo invadía, amenazando con abrumarlo. Sabía que había habido momentos en su vida en los que había estado al borde de la ruina, pero esto era diferente. Esta no era su vida, sino la de sus seres queridos, amenazada por sus actos. Estaba listo para luchar, pero no para ver morir a sus amigos y a su familia vivir con miedo. Y entonces, como a través de un velo de algodón, oyó un golpe sordo y luego una voz, inusualmente baja e insistente. Marcus Thorne. La voz era femenina, pero carecía de la habitual fuerza militar.
Marcus se acercó a los barrotes. Al otro lado estaba la mayor, Helen Ramírez. Su rostro estaba cansado y sus ojos denotaban una noche de insomnio, pero reflejaban la misma luz que había visto en los ojos de los soldados antes del asalto final: determinación. Mayor Ramírez, no esperaba verlo tan temprano. ¿Ha venido a comprobar si estoy loco otra vez? Las palabras salieron solas de su boca, amargas como el ajenjo. Helen ignoró su tono. No tengo tiempo para formalidades, Thorn, y tú tampoco. Olvídate de la cadena de mando por los próximos minutos. Vine aquí no como oficial, sino como alguien que empieza a darse cuenta de que hay escoria bajo el uniforme del general Finch. Sé que Matt Stanton está muerto. Marcus se quedó atónito. ¿Cómo lo sabía? Era alto secreto. ¿Cómo lo sabes?, preguntó con voz tensa. No necesito saber todos los detalles de tu red de veteranos, Thorn. Me basta con leer entre líneas y ver que me atacan por todos lados. Mis solicitudes para la operación Serpiente de Arena están siendo bloqueadas. Mi carrera está amenazada. Han entrado en mi apartamento. No estoy loco, Marcus, y tú tampoco. Estamos en el mismo barco, y es un barco que se hunde. Se hizo el silencio. Marcus la miró, intentando descifrar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La oficial, que siempre había seguido las reglas al pie de la letra, ahora estaba frente a él, arriesgándolo todo. ¿Qué propone, mayor?, preguntó finalmente. No estoy sugiriendo, estoy exigiendo. Tú, Marcus Thorn, y yo, mayor Helen Ramírez, trabajamos juntos. Solos nos aplastarán. Juntos tenemos una oportunidad. Conozco el sistema desde dentro y parece que sabes quién se está pudriendo dentro y por qué. Cuéntame todo lo que sepas sobre la Serpiente de Arena. Todo lo que te dijo el coronel Washington. Todo lo que recuerdes, hasta el más mínimo detalle. Quizás pueda encontrar una laguna en los registros. ¿Y qué buscas exactamente? ¿Qué pruebas? Marcus lo consideró. Su instinto le gritaba: no confíes en nadie. Pero sus palabras, su vulnerabilidad, su franqueza decían lo contrario. Era sincera y, lo más importante, era la única persona a este lado de la prisión que tenía alguna posibilidad real de ayudar. De acuerdo, mayor, dijo acercándose a los barrotes. Escuche con atención. Hace 20 años, antes de la operación Serpiente de Arena, el coronel Washington se encontraba bajo una presión especial. El general Finch era capitán o mayor entonces. No recuerdo su rango exacto, pero ascendía. Era ambicioso, duro y siempre buscaba la salida fácil. Washington era honesto como una roca y eso era diferente de Finch. Washington había insinuado más de una vez que Finch intentaba llevar a cabo algún tipo de estafa con suministros, probablemente combustible o municiones, y él intentó detenerla. Washington no le tenía miedo a Finch. Ramírez asintió, escribiendo algo en un pequeño cuaderno. La noche anterior a la operación, en el cuartel general, oí a Finch insistir en cambiar la ruta. Argumentó que era una ruta más segura. Washington se opuso rotundamente, alegando que era una trampa. Pero Finch, valiéndose de sus contactos y, como supe más tarde, falsificando documentos, se salió con la suya. Nuestras órdenes cambiaron en el último minuto. Y luego, cuando estábamos atrapados, Finch, que estaba con el grupo de reserva, recibió la orden de apoyarnos, pero nunca apareció. Simplemente nos dejó morir. Dejó allí al coronel Washington y luego, a su regreso, culpó a Washington, presentando sus acciones como un error que condujo al fracaso de la operación. Esto es monstruoso, susurró Ramírez. Solo tengo informes censurados. Cada mención de Finch está oculta o sus acciones se presentan como heroicas. Necesito pruebas irrefutables de que se cambiaron las órdenes, los originales o grabaciones. Matt Stanton, el de comunicaciones, podría tener copias. Estuvo con Washington hasta el final. Le gustaba anotar las cosas, por costumbre, y parecía que estaba a punto de darme algo, pero Marcus se interrumpió apretando los puños. Hay otro tipo. Joe, Lucky Joe, también estaba en ese grupo. Nadie pudo encontrarlo después de esa misión.
desapareció. Quizás se asustó, pero Joe fue excepcionalmente cuidadoso. Nunca tiró nada, nada. Si alguien tiene pruebas, es él. ¿Dónde lo encontramos?, preguntó Ramírez. Su apodo Lucky no era casualidad. Sobrevivió a todo, pero no confiaba en el sistema. Probablemente se escondió en algún lugar en la naturaleza. Te daré algunos posibles lugares donde podría vivir. Nombres y lugares que ha mencionado: granjas abandonadas, bosques profundos. Siempre decía que quería vivir donde el ejército no pudiera encontrarlo. Ramírez asintió. No tenemos mucho tiempo. Están intentando sacarme del caso, transferirme a otra base lejos de aquí. Si eso sucede, no podré ayudarte. Entonces actúe rápido, mayor, dijo Marcus. Estaré esperando. La mayor Helen Ramírez sabía que estaba en terreno inestable. Cada movimiento, cada paso que daba era arriesgado. Valiéndose de sus contactos, solicitó información sobre Joseph Lucky Josephson, un veterano de la Serpiente de Arena que había sido dado de baja 20 años antes. La información era escasa. Su última residencia conocida era una pequeña granja semiabandonada en el desierto de Arizona. No había rastro de él allí en los últimos 15 años. Era típico de alguien que quería desaparecer. Salió con el pretexto de visitar urgentemente a un familiar enfermo. Su coche estaba equipado con un sistema especial de interferencia de señales para evitar ser rastreada. Debía ser extremadamente cuidadosa. Finch y sus hombres estaban por todas partes. El viaje fue largo, atravesando caminos polvorientos y pequeños pueblos donde el tiempo parecía detenerse. Cuanto más se alejaba de la civilización, más sentía una creciente inquietud. Esto no era solo una investigación, era una cacería. Finalmente llegó a la granja que Marcus le había indicado. Estaba abandonada, deteriorada, pero había señales de presencia humana reciente, huellas frescas de neumáticos, hierba recién despejada alrededor del pozo. Joe había estado allí, o al menos pasó varios días explorando la zona, con suma cautela. Finalmente la encontró. Era una casa pequeña, escondida bajo una pared rocosa en lo profundo de un cañón. Su entrada estaba ingeniosamente oculta y sus accesos estaban protegidos con trampas explosivas, con alarmas caseras que se activaban con el movimiento. Joe era paranoico, pero su paranoia le salvó la vida. Cuando por fin llegó a la casa, un hombre salió con el rifle en mano. Tenía una mirada penetrante, el rostro curtido por el viento y el tiempo, pero tenía la inconfundible expresión de un viejo soldado. Era Joe. ¿Quién eres y qué quieres aquí? La voz de Joe era ronca. Cada palabra era como un disparo. Alcaldesa Helen Ramírez, respondió con calma, levantando las manos. Busco la verdad sobre la operación Serpiente de Arena y el coronel Leroy Washington. Me envía Marcus Thorne. Al oír el nombre de Marcus, Joe bajó el arma, pero su mirada permaneció cautelosa. Marcus Thorne, ¿está vivo? Creí que también lo habían atrapado. No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Está en Fort Bliss, arrestado. El general Finch intenta destruirlo. Matt Stanton está muerto. Eres el último, Joe. El último que puede esclarecer lo que ocurrió hace 20 años. Joe dudó. La miró como si intentara leerle el pensamiento. Finalmente retrocedió hasta las sombras de la puerta. Pase, pero solo usted, y sin armas. El interior de la casa era espartano, pero sorprendentemente limpio y organizado. Joe le sirvió café. Parecía cansado, pero había algo parecido a la esperanza en sus ojos. «Sé por qué viniste», dijo Joe, dejando su taza sobre la mesa. «Llevo 20 años esperando este momento, o temiéndolo. Después de lo que le pasó a Matt, sabía que vendrían a por mí pronto. Conocía a Matt. Era el único que tendría copias de las órdenes originales». «¿Y tú?», preguntó Ramírez, con el corazón dando un vuelco de anticipación. Joe suspiró.
Soy un comunicador. Mi trabajo es anotarlo todo, lo que se escuchaba por radio, lo que decía el comandante, cada detalle, y llevaba mi propio registro personal. Paranoico, como dije, no confiaba en nadie y menos en Finch. Era un blanco escurridizo, y estuve presente cuando Washington discutió con él sobre la ruta. Washington dijo que era una muerte segura. Finch insistió en que todo estaba planeado. Incluso trajo información nueva que supuestamente confirmaba su ruta. Washington se mostró escéptico, pero órdenes son órdenes. Finch, entonces mayor, lo hizo pasar por sus canales. Lo oí, lo anoté. Se acercó a la pared y apartó una pequeña piedra, tras la cual se escondía un nicho. De allí sacó un pequeño paquete envuelto en tela impermeable. Dentro había un viejo dictáfono, varios casetes y un diario militar destrozado. Aquí está, dijo Joe con voz temblorosa. Mi diario personal. Lo escribía a diario, detallado. Y aquí está esta cinta. Es la grabación de la reunión donde Finch convenció a Washington de cambiar su ruta. Me pareció raro, así que encendí la grabadora. En esta misma cinta también se ve a Finch dando la orden de retirar el apoyo a la unidad de Washington cuando fueron emboscados. Dijo que era inútil y que necesitamos reservar nuestras fuerzas para un contraataque. Eso fue mentira. Los abandonó allí. Helen tomó la cinta con las manos ligeramente temblorosas. Esto era lo que buscaban, una prueba irrefutable. ¿Y por qué lo hizo Finch?, preguntó, aunque la respuesta ya se estaba formando en su mente. Joe se sentó frente a ella con la mirada perdida, como si reviviera ese día. Finch era mayor entonces. Su carrera no iba tan rápido como hubiera deseado. Estaba endeudado, involucrado en turbios negocios con contratos de uniformes. Washington, hombre de honor, abrió una investigación. Era incorruptible y una amenaza directa para Finch. Finch veía a Washington no solo como un obstáculo para su ascenso, sino como alguien que podía exponer sus planes corruptos. Así que aprovechó la operación para eliminarlo. Provocó una emboscada, tendiendo deliberadamente una trampa a la unidad de Washington, y luego se negó a enviar refuerzos. Sacrificó a Washington y a sus hombres, y no solo eso, se atribuyó una retirada heroica, salvar a los supervivientes, cuando en realidad simplemente huyó, abandonándolos a todos. Se convirtió en un héroe a costa de nuestras vidas. A Joe se le llenaron los ojos de lágrimas. Los mató mayor, a todos, para encubrir sus pecados y ascender en la jerarquía corporativa, y lo hizo a sangre fría. Y lo mantuvo en secreto durante 20 años, añadió Helen, matando a quienes pudieran decir la verdad. Matthew, los demás. Y, sí, asintió Joe, por eso me escondí. Esperaba que la verdad saliera a la luz algún día. Y confiaba en que Marcus Thorne no dejaría que este caso se cayera. Ahora, el panorama era completo y aterrador. Finch no se había equivocado ni había sido cobarde. Había planeado una traición para eliminar a un hombre honesto que obstaculizaba sus planes corruptos y había usado la muerte de otros para su propia causa. El motivo era claro, la evidencia irrefutable. Solo faltaba presentarla de forma que nadie pudiera ignorarla. La mayor Helen Ramírez aferró con fuerza la vieja cinta. Su mirada oscilaba entre ella y Joe, quien parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Finalmente miró a Marcus. «Esto no es solo una prueba, Marcus», dijo en voz baja y seria. «Es una convicción». Marcus asintió. «Lo sé, Helen, he esperado este día durante 20 años. Durante 20 años el nombre del coronel Washington estuvo manchado y Finch triunfó. Ahora todo terminará». Yo, sentado en la vieja caja, se inquietó de repente. «¿Pero cómo? Es un general, tiene contactos por todas partes. Dirá que es mentira, que soy un viejo loco y que la cinta es falsa». «Por eso necesitamos más que un simple informe, Joe», respondió Helen, con la mente ya en marcha, formulando un plan. «Necesitamos un tribunal, una audiencia pública que no pueda silenciar, y necesitamos a alguien que no tema desafiar a Finch». «¿Quién será?»,
Swinguió Marcus, inclinándose hacia ella. Todos los que intentaron averiguar algo sobre Washington fueron suspendidos, transferidos o algo peor. Miró rápidamente a Joe, recordando la historia de sus camaradas muertos. Helen se levantó y empezó a caminar lentamente por la pequeña habitación. No podemos pasar por su círculo íntimo. Todos están de su lado o intimidados. Necesitamos a alguien de fuera, alguien con una reputación impecable que supere a Finch en rango e influencia y que no esté involucrado en este lío. Hay un hombre, el teniente general Davis, dirige el Comité de Ética de Crímenes de Guerra, es un hombre de principios, de la vieja escuela y siempre ha estado por encima de la política. No se dejará sobornar ni intimidar. ¿Davis? Joe pronunció el nombre como si perteneciera a alguien legendario. Es uno de los pocos que se ha mantenido fiel a su honor, pero nunca confiará en nosotros a cambio de nada. Lo creerá cuando oiga esto, dijo Helen, levantando la cinta. Y verá tu diario, Joe. Fuiste testigo. Tu diario es un documento de lo que sucedió, día tras día. Será fácil de verificar. Y la voz de Finch en la cinta es inconfundible. Sí, pero ¿cómo llegamos hasta él? Marcus señaló hacia la salida. Finch, ya debes saber que estoy tramando algo. No me dejará llegar a alguien como Davis. Y ya te ha amenazado, Helen. Seguro que aumentará la presión, confirmó Helen. Tenemos que actuar con rapidez y discreción. Si descubre que tenemos a Joe y estas pruebas, hará lo que sea. Te secuestrará y te matará, susurró Joe. Ya lo ha hecho antes. Por eso tenemos que adelantarnos a él. La voz de Helen se endureció con una determinación férrea. Joe, estás con nosotros. No podemos garantizar tu seguridad si estás solo. Necesitas estar bajo nuestra protección hasta que le presentemos todo al general Davis. Joe miró a Marcus y luego a Helen. Estaba pálido, pero había una chispa de determinación en sus ojos. Llevo 20 años esperando esto. No me rendiré. ¿Pero qué hacemos? Primero, necesitamos encontrar un lugar seguro para Joe y las pruebas. Comenzó Helen a delinear el plan. No podemos simplemente aparecer en Fort Bliss con estas pruebas. Finch tiene todo bajo control. Necesitamos salir de aquí discretamente y contactar al general Davis por canales de confianza. Conozco a un oficial de su personal, el coronel Randall. Es un hombre honesto. Puedo darle un mensaje en clave para concertar una reunión con Davis fuera de la base en un lugar neutral, en algún lugar donde Finch no tenga influencia. Marcus asintió. Puedo contactar a mi gente. Tengo varias excamaradas sirviendo en otros estados. Pueden proporcionarnos un salvoconducto y protección. Bien, Helen sintió una oleada de energía. Nos iremos esta noche. Nos separaremos. Marcus, tú lleva a Joe y las pruebas, y ellos irán por un lado. Yo iré por el otro para distraer. Tenemos que hacer que parezca que sigo aquí o que te busco. Cuando lleguemos, nos encontraremos. El punto de encuentro es un antiguo pabellón de caza en las montañas a las afueras del pueblo. Pertenece a la familia de un amigo. Nadie lo sabe. Mientras discutían los detalles, la radio de Helen crepitó de repente. La voz se distorsionaba por la estática, pero las palabras eran claras. Mayor Ramírez, Finch ha ordenado su búsqueda inmediata. Dijo que estaba saboteando la investigación. Ha enviado varias patrullas. Helen maldijo en silencio. Finch se había adelantado. Presentía que algo andaba mal. Podrían estar buscándonos ahora mismo, dijo Marcus. Entonces tenemos que irnos, dijo Helen con decisión. Ahora mismo. Los tres salieron a rastras del refugio, operando con el mayor sigilo posible. La noche era oscura, pero las calles de Fort Bliss estaban despiertas. La policía militar ya patrullaba el perímetro, revisando cada coche y cada persona. Joe, ven conmigo, dijo Marcus, señalando la vieja camioneta que había aparcado cerca. Helen, una vez que los hayas distraído, sal y contacta a Randall. Ten cuidado, respondió Helen, que Finch no se anda con rodeos, hará lo que sea. Se separaron. Marcus y Joe subieron a la camioneta, manteniéndose en la sombra. Helen se dirigió a su camioneta de servicio. Necesitaba crear una distracción.
Mientras tanto, en su cuartel general, el general Finch estaba furioso, destrozaba muebles y lanzaba objetos. Sus informantes informaron que Marcus Thorne había desaparecido repentinamente y que el mayor Ramírez había empezado a actuar de forma sospechosa, pidiendo documentos antiguos y evitando el contacto. Sabía que algo pasaba, podía oler la amenaza. «¡Encuéntrenla!», gritó Finch por teléfono. «Quiero que encuentren a la mayor Ramírez y me la traigan. Ahora, si intenta resistirse, usen la fuerza. Y Thorne también. No debe salir de la base. Cierren todas las salidas». Finch sabía perfectamente que Thorne se mostraba desafiante por una razón. Sabía algo, y ahora probablemente lo tenía, y si el mayor Ramírez se unía a él, había mucho en juego. Coronel Washington, Operación Serpiente de Arena, había construido su carrera sobre esa mentira durante 20 años. No iba a dejar que un veterano y un mayor lo arruinaran todo. «Hay que detenerlos», murmuró con los ojos encendidos de locura, «a cualquier precio». Una verdadera cacería comenzó en la base. Los reflectores escanearon la zona y las patrullas aumentaron. Helen, conduciendo su jeep, pasó deliberadamente por alto uno de los controles, atrayendo la atención. Inmediatamente alguien la siguió. Condujo a sus perseguidores por los sinuosos caminos de la base, simulando un intento de fuga, pero en realidad los alejó del sector por donde Marcus y Joe se habían colado. «Buena suerte, Marcus», susurró Helen, mirando por el retrovisor las luces de sus perseguidores. Tenía que ganar tiempo. Mientras tanto, Marcus conducía despacio, integrándose al tráfico nocturno. Joe permanecía tenso a su lado, aferrado al preciado paquete de pruebas. «Está bien, Joe», le aseguró Marcus. «Lo haremos». «Finch no para», susurró Joe. «No nos dejará hacer esto». Y Joe tenía razón. Finch, al enterarse de que Helen estaba llevando a sus hombres por el camino equivocado, se puso furioso. Inmediatamente ordenó el bloqueo de todas las carreteras civiles que salían de Fort Bliss. También activó sus canales no oficiales, gente que trabajaba para él al margen de la ley, haciendo su trabajo sucio. Su misión era encontrar a Marcus Thorne y arrestarlo. Vivo o muerto, daba igual, siempre y cuando las pruebas no cayeran en manos de nadie. Marcus sintió el cambio en el aire. Las carreteras se desvanecieron repentinamente y entonces aparecieron puestos de control en el horizonte. Decidió desviarse de la carretera principal y tomar las carreteras secundarias que solo conocían los lugareños o militares experimentados. «Agárrate fuerte, Joe», dijo Marcus, girando el volante bruscamente. «Aquí es donde la cosa se pone seria». Su ruta los llevó a través de granjas abandonadas y polvorientos caminos rurales. Condujeron en completa oscuridad, confiando únicamente en las luces delanteras y el instinto de Marcus. En un momento dado, al pasar junto a un viejo granero, dos figuras oscuras saltaron. No eran soldados, claramente habían estado esperando. «¡Agáchate!», gritó Marcus acelerando. Una de las figuras levantó la mano y se oyó un golpe sordo al dispararse una pistola con silenciador. La bala atravesó la ventana trasera, dejando un agujero irregular. «¡Maldición!», maldijo Marcus. Así que Finch ya ha desplegado a sus secuaces. «Nos perseguirán», dijo Joe, con la voz tensa, pero con modales firmes. «Esta gente no deja testigos». «Por eso no podemos dejar que nos atrapen», respondió Marcus. Pisó a fondo el acelerador y la camioneta rebotó sobre los baches mientras avanzaba a toda velocidad por el camino de tierra. Mientras tanto, Helen, convencida de que la atención se centraba en su escape, frenó a fondo, saltó del jeep y corrió entre los arbustos, desapareciendo en la oscuridad. Los policías militares, sin esperar semejante maniobra, la pasaron corriendo. Aprovechó el momento para escapar y llegar al granero abandonado más cercano. Desde allí, contactó con el coronel Randall. «Coronel, necesito hablar con el general Davis inmediatamente», susurró Helen al teléfono. «Este es un asunto de importancia nacional. Se refiere a la Operación Serpiente de Arena y al general Finch».
Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Randall, normalmente tranquila, se tensó. Mayor Ramírez, ¿entiende de qué está hablando? Son acusaciones muy graves. Entiendo, señor. Tenemos pruebas irrefutables. Grabaciones de audio, declaraciones de testigos. No podemos hablar por teléfono. Necesitamos una reunión cara a cara lo antes posible, en algún lugar fuera del control del general Finch. Sus hombres nos están buscando. Otra larga pausa. Me pondré en contacto con el general. Espere mi mensaje. No me vuelva a llamar. Encontraré la manera de contactarlo si es posible. Y tenga mucho cuidado, mayor. Se enfrentará a un enemigo muy fuerte. Helen colgó. Sabía que iban a por todas. La vida de Joe, su propia carrera y la justicia para el coronel Washington pendían de un hilo. Pero no había otra opción. La verdad tenía que salir a la luz. En el momento en que el juez presidente anunció su veredicto, un sonoro culpable resonó por la sala, condenando al general Finch. Su rostro, previamente deformado por la ira y la desesperación, quedó paralizado por la estupefacción. Parecía no dar crédito a lo que oía. Los policías militares, que hasta entonces habían permanecido firmes, se acercaron de inmediato. Le colocaron unas frías esposas de acero en las muñecas, simbolizando el colapso definitivo de su carrera y su posición. Intentó resistirse, lanzando una mirada de odio a Marcus y Helen, pero su resistencia fue inútil. Sus guardaespaldas y ayudantes, que hasta entonces lo habían apoyado lealmente, se retiraron, evitando el contacto visual con él. Hacía un momento, el todopoderoso general se había convertido en un prisionero cuyo destino estaba sellado. Se lo llevaron y las puertas se cerraron de golpe tras ellos, dejando solo un silencio denso pero diferente en la sala. Inmediatamente después, se inició una investigación exhaustiva sobre las actividades de Finch. El alto mando, conmocionado por la magnitud de su traición y corrupción, ordenó una revisión exhaustiva de todo su historial, que se remontaba a su juventud como capitán. Salieron a la luz detalles espeluznantes: abuso de poder para beneficio propio, contratos ficticios, tráfico ilegal de armas y, lo peor de todo, la eliminación deliberada de quienes pudieran obstaculizarlo o revelar sus secretos. Los cargos de traición, abuso de poder, corrupción y asesinato lo aguardaban en un tribunal civil. Pronto fue despojado de todos sus rangos, condecoraciones y privilegios, y su nombre fue borrado de la lista de oficiales honorables. Para los militares, esto fue un shock, pero también una dura lección. Para Marcus Thorne había llegado una época de paz. Su nombre había quedado completamente limpio. Quienes antes lo tildaban de mentalmente inestable, ahora lo miraban con respeto e incluso admiración. El mando militar, en la persona del general Davis, se disculpó públicamente con Marcus por el trato injusto y el largo silencio respecto a la hazaña del coronel Washington. El general Davis se reunió personalmente con Marcus y le estrechó la mano con firmeza. «Has demostrado una fortaleza y un coraje increíbles, Marcus», dijo el general, con una voz llena de genuino respeto. «No solo has restaurado el honor de tu mentor, sino que nos has enseñado a todos una importante lección sobre el poder de la verdad. Tu lealtad e integridad son un ejemplo. De no ser por tu determinación, Finch seguiría deshonrando el uniforme». Marcus finalmente sintió que se le quitaba un peso de encima. Era un héroe, no por sus hazañas en el campo de batalla, sino por su valentía para enfrentarse a las mentiras y el deshonor. Regresó a su vida tranquila, a su pequeño pero próspero negocio. Ahora podía dormir tranquilo, sabiendo que había cumplido con su deber en memoria del héroe Washington. En cuanto a la mayor Helen Ramírez, su camino fue más difícil, pero no menos significativo. Su enfrentamiento directo con un general de alto rango, si bien condujo al triunfo de la justicia, no podía pasar inadvertido en la maquinaria burocrática. Algunos colegas la evitaban, considerándola demasiado problemática.
Sin embargo, su reputación de oficial honesta, íntegra e incorruptible se elevó entre quienes valoraban el honor y el valor. Pronto, Helen fue llamada a la oficina del mismísimo General Davis. Esperaba una reprimenda o un descenso, pero lo que escuchó la sorprendió. «Sir Alcalde Ramírez», comenzó Davis, mirándola fijamente. Sus acciones, aunque arriesgadas, demostraron su excepcional dedicación a la justicia y su lealtad a los ideales del ejército. No podemos ignorar que arriesgó su carrera por la verdad. Hizo una pausa y luego continuó. Normalmente, semejante insubordinación tendría graves consecuencias, pero tu caso es una excepción. Has expuesto la podredumbre subyacente, así que no solo no voy a castigarte, sino que te ofrezco un nuevo puesto. En asuntos internos, tu integridad, tu capacidad para desmentir las mentiras y tu valentía son justo las cualidades que necesitamos allí. Reformarás el sistema desde dentro. Helen estaba asombrada. No se trataba solo de un nuevo puesto, sino de un reconocimiento a sus principios y una oportunidad de servir a su país en un rol nuevo y aún más importante. Aceptó, consciente de que su lucha contra la injusticia apenas comenzaba, pero que ahora contaba con un arma poderosa, la autoridad y el apoyo de sus altos directivos. Lo aceptó como un nuevo reto y un nuevo comienzo en su servicio. Pero el resultado más importante de esta historia fue la restauración completa del buen nombre del coronel Leroy Washington. El ejército lo reconoció oficialmente como un héroe que murió no por un error propio, sino por traición. Su historia fue reescrita en los libros de historia militar y los detalles de la Operación Serpiente de Arena se revelaron por completo para que los jóvenes soldados conocieran la verdad sobre su valentía y los peligros de confiar en líderes deshonestos. Los retratos del coronel Washington, una vez retirados apresuradamente, regresaron a los muros de los cuarteles y a los clubes de oficiales, un centro de entrenamiento en Fort Bliss, donde antaño impartió lecciones de honor y estrategia a los jóvenes oficiales, recibió su nombre. Unas semanas después del Consejo de Guerra, Marcus Thorne condujo hasta el antiguo cementerio militar. El sol se ponía tiñendo el cielo de oro y carmesí. Se detuvo ante una modesta lápida que ahora decía Coronel Leroy Washington, héroe de la Operación Serpiente de Arena, caído en acto de servicio, leal pero inquebrantable. Marcus no dijo nada, simplemente se quedó mirando el cartel, las flores frescas que alguien más había traído. Un profundo y apacible silencio lo invadió. El dolor que había cargado durante 20 años había desaparecido. Solo le quedaba una sensación de logro, orgullo por su mentor y la firme convicción de que la justicia, por lenta que sea, siempre encuentra su camino. No saludó a su uniforme, sino a la memoria de un gran hombre cuyo nombre ahora brillaba con la misma intensidad que las estrellas en el cielo vespertino de Texas. Fue una victoria no solo para Marcus, Helen y Joe, sino para todos los que creían en el poder de la verdad. El legado de Washington por fin había entrado en la historia, convirtiéndose en un recordatorio eterno de que el honor y la conciencia siempre deben anteponerse al beneficio y la ambición personal.